Presentación. Muchas gracias. Pues mira, antes que nada me gustaría agradecerle al director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, al doctor Carlos Robinson, al doctor también Raúl Gio, que es el secretario académico, por darle el apoyo a esta serie de webinarios. La verdad es que esta idea surge de una iniciativa que tenemos en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología para que se popularice el uso del registro paleontológico dentro de los estudios neontológicos, de los estudios actuales. Que no se nos olvide que son grupos que siguen estando relacionados, que son uno mismo y a los cuales le podemos sacar jugo. Esa interacción entre investigadores, entre alumnos, ¿no? Y que todos aprovechemos del conocimiento paleontológico. Por eso les pongo ahí más allá de las barreras estratigráficas para que rompamos esas barreras mentales que tenemos y aprovechemos todo el registro de la diversidad mexicana. Entonces, pues para empezar, pensé que, pues que mejor que fuera que predicara con el ejemplo. Entonces es por eso que me aventé yo a comenzar con esta serie de webinarios y les hablaré de los equinodermos fósiles de México. Eh, para que sepan todos, vamos a hablar sobre las generalidades del filum Equinodermata, porque aunque es un filum muy bonito y muy reconocible a simple vista, pues muchas personas no saben de sus características, ¿no? Entonces vamos a hablar de generalidades, después de un caso en particular de la orden Casiduloida, después del registro fósil en México, que se tiene registrado hasta la fecha, de las aplicaciones del estudio de los fósiles en diferentes estudios, de las perspectivas de lo que podemos llegar a hacer, y al final les quiero dar un pequeño anuncio. Entonces, comencemos. Actualmente, el Filum Equinodermata consta de 5 clases, que muchos de ustedes las han visto en muchos lugares, ¿no? En la clase crinoidea, la asteroidea, que es de las más famosas, las estrellas de mar, los efioroideos, estrellas quebradizas, los equinoideos o erizos de mar. Aquí hay uno que no es tan conocido, pero eso que ven ahí es un erizo de mar con espinas modificadas, y la clase holoturoidea o los pepinos de mar. El plan corporal de estos organismos se caracteriza principalmente en que son deuterostomados, tienen simetría pentarradial, que esa también es como algo que siempre nos viene a la mente cuando hablamos de equinodermos. Tienen un sistema vascular acuífero, no tienen órganos excretores como tal, son generalmente dioicos, aunque algunos se reproducen de otra forma, y tienen un esqueleto calcáreo de carbonato de calcio. Entonces, por ejemplo, este sistema vascular acuífero, que los caracteriza muy bien, es un sistema que trabaja con diferencias de presiones del agua de mar. Entonces son como una forma de bombeo que aprieta, como cuando ustedes llenan un globo de agua y lo aprietan, se hace como una vejiga del otro lado, ¿no? Pues es así con este sistema que ellos mueven todos esos piecitos que ustedes alcanzan a ver, son piecitos ambulacrales que funcionan de esta forma. Entonces, este sistema vascular acuífero facilita la movilidad de los organismos, la circulación de los nutrientes dentro de los organismos, y obviamente con este movimiento se puede dar el desplazamiento que también ayuda a que se realicen las actividades de alimentación. Aquí podemos ver que incluso el sistema vascular acuífero con sus pies ambulacrales sirve incluso para la protección. En la parte de abajo vemos a un erizo de mar que se conocen como erizos lápices porque tienen unas espinas gruesas, y esas líneas rojas que alcanzan a ver son los pies ambulacrales completamente extendidos y relajados. Entonces imaginen que estos funcionan como ventositas que les ayudan a agarrar los objetos y transportarlos a la boca, pero también ayudan a protegerse, así como el movimiento que tienen las espinas. Las espinas también se mueven por este sistema y ayudan a que se protejan los organismos. Pero en la foto de la derecha, ustedes tal vez alcancen a ver un erizo de mar, que es el Toxopneustes, el famoso Toxopneustes roseus, que esas cositas rosas que ustedes ven también son piecitos modificados que tienen el aparato suctor mucho más robustecido, y lo que hacen es que como tienen mucho tejido blando expuesto, ellos mismos con esos
piecitos, agarran, no sé, agarran cualquier conchita o cualquier pedacería de restos de rocas o de organismos y se los ponen encima. Entonces se cubren todo el tejido blando y con eso se protegen. Entonces, incluso de esta forma se puede, echan mano del sistema vascular acuífero. Pero una de las cosas que más caracteriza a los equinodermos es la presencia de un endoesqueleto calcáreo, es decir, está formado de carbonato de calcio. Entonces, si ustedes ven un pepino de mar, pues generalmente los vemos como blandos, como suaves, pero en realidad embebida en su piel se encuentran muchísimas espículas, que son como esas estructuras que ven a su izquierda. Estas están muy bonitas, estas ya las limpiaron, les tomaron foto con microscopía electrónica de barrido, y entonces podemos ver toda esta gama de hermosas formas que se encuentran embebidas en la piel. La mezcla de estas formas es la que nos ayuda a identificar a los pepinos de mar. Pero también las otras clases también presentan el esqueleto calcáreo un poco más robustecido. Los pepinos de mar son los que menos presencia de carbonato de calcio tienen. Pero, por ejemplo, los ofideos también están formados de placas que van articuladas con tejido conectivo y ustedes, como hacen los taxónomos, deshacen la piel y el tejido blando, se pueden quedar con estas placas, esas placas articuladas que forman tanto los brazos como el disco de los organismos. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver, como con los pepinos, las combinaciones, las posiciones de estas placas nos dan información taxonómica. De la misma manera pasa con la clase asteroidea o estrellas de mar, que también estas no se ven tan blandas generalmente, pero también están formadas de placas articuladas de carbonato de calcio. Aquí también podemos ver algunas imágenes. No crean que estas placas tienen esos colores, son imágenes coloreadas con ayuda de los sistemas de microscopía. Y bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Tenemos estas placas para clasificarlas. Lo mismo pasa con los crinoideos, que muchas personas los llegan a ver y dicen, ay, estas son plantitas, pero no, son equinodermos, son crinoideos, muchos de ellos pueden fijar en el sustrato, pero algunos pueden nadar. Y también pasa exactamente lo mismo, tenemos un esqueleto formado de placas articuladas. Aquí podemos ver los zofioritos que se están moviendo en el sedimento y podemos ver cómo hacen estas bandeadas de presión de agua que llevan a mover los brazos y sus placas articuladas favorecen que se dé un buen desplazamiento. Aquí en este otro video es de una agrupación, pero me gusta mucho. No sé si escuchan el video, pero bueno, no es importante. Aquí podemos ver a los pepinos de mar. Ahí está uno escondido. Unas estrellas de mar, junto con algunos pepinos y ofiuros. Por ahí va un pepino muy gordito. Y vean esta bandada, estos movimientos que hacen como reptiliosos. Entonces, como pudieron ver, los movimientos justo nos llevan a pensar cómo se está desplazando el agua dentro del sistema vascular acuífero, ¿no? Cómo viene esta presión y entonces empiezan a mover de esa forma. Vimos el caso de un pepino de mar que estaba transportándose comida a través de sus tentáculos hacia la boca, ¿no? Entonces lo usan como para atrapar la materia orgánica y se lo llevan a la boca y sacan los tentáculos y vuelven a comer, ¿no? Entonces, es así como se mueven, ¿no? Con ayuda de estas placas que están articuladas y con el sistema vascular acuífero. En el caso de los erizos del mar, es en el grupo en el que encontramos un esqueleto calcáreo mucho más robustecido.
todos hemos visto estas hermosas formas esferoides, ¿no? Con unas que les dicen chichitas, que son los mamelones donde se insertan las espinas que podemos ver en el lado izquierdo. Las espinas también son formadas de carbonato de calcio y podemos ver que hay diversidad de formas, una gran diversidad de formas de espinas de erizos. Entonces, esta es la clase que tiene un esqueleto más robustecido y además las placas que forman la corona del esqueleto no están articuladas como las otras que permiten el movimiento. Estas son placas que están fijas, también con tejido conectivo, pero están unidas. Entonces, estas formas dan pie a que haya una mejor fosilización. Y es lo que vemos aquí. La fosilización del Phylum Echinodermata es muy buena, se ve muy beneficiada de este esqueleto de carbonato de calcio. Y algunas veces podemos encontrar los ejemplares completos, como se puede ver en la foto de la derecha, o en la del centro, que son unos crinoides que están, muchas veces en algunos lugares se han encontrado placas de poblaciones así enormes de crinoides completos, pero algunas veces en la foto en la izquierda superior, solo encontramos como estas que parecen como unas rondanas, ¿no? Pero pues son estas placas que se diseminaron antes de la fosilización. Aquí podemos ver otras placas que están desarticuladas. En la derecha vemos placas de crinoideos. En el centro podemos ver unas plaquitas muy pequeñitas que esas solo se alcanzan a ver en los cortes de las rocas. Esto ya es micropaleontología. Y en la foto de la extrema izquierda vemos los cortes de algunas espinas de erizos. Entonces podemos encontrar las placas de los crinoides, de los ofiuros, podemos encontrar las espinas de los erizos desarticuladas, pero también podemos encontrar estos grandes registros, ¿no? Como con los moluscos, los equinodermos tienen muy buenos fósiles. Aquí vemos una cama de galletas de mar perfectamente presas, ¿no? Y es justo esta clase la que tiene un súper, yo creo que es no sé a ciencia cierta, pero me atrevería a decir que es la que mejor registro fósil tiene. Aquí podemos ver algunos ejemplos, y el registro fósil de quinoideos es muy conocido, ¿no? De hecho, una muy mala práctica, pero podemos encontrar que hay una gran venta de este registro fósil. Pero bueno, tenemos a los erizos regulares, tenemos a los erizos irregulares o galletas de mar, y vean cómo se alcanzan a ver todas las estructuras, se alcanzan a ver los poros, las uniones entre las placas, las líneas de crecimiento entre las placas. Aquí se alcanzan a ver como en el crecimiento de las placas de las tortugas, así se alcanza a ver. Se ven estas estructuras, las ornamentaciones de las espinas, las ornamentaciones de estas placas, el sistema apical que se encuentra aquí. Entonces, el registro fósil de quinoideos es enorme y es maravilloso, también tiene una belleza espectacular. Y bueno, la diversidad de formas que podemos encontrar en el registro fósil es mucho mayor a la diversidad actual. Eh, tenemos de estas cifras cada vez están creciendo más y más, pero se tienen registradas aproximadamente 1.200 géneros de erizos fósiles y actualmente solo se tienen alrededor ya debe ir como por unas 900, un poco más, especies de quinoideos recientes. Entonces, la diversidad es enorme en el registro fósil y pues es un poco, a mí me parece eh, pues no sé, se me hace raro que no lo tomemos en cuenta muchas veces, ¿no? Es así con este registro fósil que nosotros sabemos que la raíz de la fauna moderna de quinoideos, de estos erizos, se puede trazar desde el Pérmico cuando empiezan a aparecer estos que les digo que son erizos lápices, que tienen espinas muy gorditas.
empiezan a aparecer en el Pérmico y se da una diversificación. Y tenemos muy bien reconocido cómo son estos cambios en la diversidad de formas, a qué se deben estos cambios en la diversidad y cómo desaparecen algunos grupos, pero otros grupos retoman ese nicho ecológico, se apoderan de él y vemos estas sucesiones de la fauna, ¿no? Entonces, yo pues veo todo este registro y digo, bueno, ¿qué es lo que nos falta por hacer, ¿no? Y esto me lleva a explicarles un poco sobre mí, ¿no? Ya dijo Denise que yo hice mis estudios de posgrado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. Yo entré ahí y mi director de tesis fue el doctor Francisco Solís, que es el experto en equinodermos de México. Y bueno, yo comencé a trabajar con él y decidimos que podíamos trabajar con dos especies de de equinoideos, de bizcochitos de mar, recientes, ¿no? Y decíamos, bueno, pues vamos a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias entre estas dos especies, ¿no? Pero de pronto, este estudio me llevó a convertirme en paleontóloga. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a estudiar estas dos especies, Casidulus cariberum y Rhyncholampas pacificus. Dijimos, son muy parecidas, pero como sus nombres específicos no lo dicen, Cariberum habita en el Caribe y Pacificus en el Océano Pacífico. Pero si ustedes las ven, se parecen mucho. Y decíamos, bueno, ¿por qué se parecen tanto si están en costas distintas? ¿Qué es lo que pasó entre ellas? ¿Cuál es la unión, el punto de unión entre ellas dos, ¿no? Entonces yo me puse a ver y dije, bueno, voy a hacer un análisis morfométrico, de morfometría tradicional, tomé muchas medidas y dije, bueno, pues es que sí se parecen, pero vamos a ver las proporciones y todo eso. Pero resulta que mientras yo estaba haciendo mi tesis de maestría con este grupo, pues me estaba documentando sobre el grupo, ¿no? Tienes que conocerlo todo y resulta que todo el orden en donde se encuentran estas dos especies tiene aproximadamente 800 especies fósiles, mientras que solo tiene 5 especies recientes. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque yo quiero decir que estas dos especies son muy parecidas o por qué son parecidas, pero no puedo decir qué tan parecidas son si no conozco a las demás, ¿no? ¿Cómo voy a decir que son muy parecidas? A lo mejor en el registro fósil hay una que se parece más a Casidulus cariberum y yo no lo sé, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es que resulta que de este grupo solo el 0.6% de la diversidad es reciente. Aquí vemos una propuesta de filogenia de los erizos de mar, pero de los erizos irregulares no es la más adecuada y de hecho ya es un poco vieja, pero me gusta mucho porque estas líneas punteadas que suben nos muestran la diversidad, qué tan diversos eran los grupos dependiendo del tiempo en el que estuvieron presentes. Entonces, pues el grueso de los casiduloides está en el registro fósil. Entonces hay que conocer el registro fósil para poder responder esa pregunta. Y bueno, me di a la tarea de escarbar en las colecciones científicas, en las colecciones paleontológicas, tomé otras especies, tomé otros géneros dentro de la familia y del orden, y entonces ya fue como pude desarrollar mi análisis, ya fue como los integré todos y ya fue cuando dije, ah, bueno, sí se parecen, pero no se parecen tanto como yo pensaba, ¿no? Dentro, sí deberían de permanecer como separados. Hay especies dentro del género Casidulus que obviamente se parecen más a Casidulus cariberum y se puede ver en la diferencia de Rhyncholampas pacificus, pero también faltaba todavía hacer otro tipo de análisis para poder fundamentar estos resultados, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegó mi estudio de maestría, este era el objetivo de la maestría y bueno, al darme cuenta de todo esto, al darme cuenta de el error tan grande que yo hubiera cometido si no hubiera tomado a construir esta idea que obviamente no es solo mía, eh, me hizo llegar a este punto en el que dije, bueno, es que no podemos considerar a los grupos solo tomando en cuenta las especies recientes, ¿no? Y tampoco estaría bien hacerlo tomando en cuenta solo las especies fósiles,
porque si yo quiero estudiar a todos los casiduloides, pues, o sea, ¿cómo le corto la punta de las ramas al grupo, ¿no? Entonces, tengo que considerarlo, tengo que considerar a todos como un conjunto. Y es por eso que yo sugiero, que yo los invito a tener esta visión integrativa, a considerar a los grupos en tres dimensiones, ¿no? En su dimensión geográfica, en su dimensión ecológica y en su dimensión geológica. Es decir, cuál es la distribución estratigráfica de estos grupos. Y, y esto nos lleva a unificar también métodos de estudio, ¿no? Podemos utilizar a los fósiles hasta para resolver problemas de ecología y de conservación porque nos ayudan a fundamentar cuáles regiones son prioritarias. Entonces, creo que es fundamental que haya un intercambio de comunicación entre la paleontología y la neontología y que sea un flujo, que no sea solo unidireccional, ¿no? Entonces esto pues me llevó a preguntarme, ¿no? ¿Estamos estudiando taxones incompletos, taxa incompletos? Bueno, pues la verdad es que no hay una respuesta correcta, eso depende del objeto de estudio, de su objeto de estudio. Los que son estudiantes, los que están aquí, se pueden preguntar eso, ¿no? Los invito a que se lo pregunten. ¿El registro fósil me ayuda, me beneficia si lo integro a mi estudio? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no dejen de preguntárselo, ¿no? Pero pues bueno, yo dije, a mí personalmente sí me sirve, pero necesito saber cuál es el estado de conocimiento del registro fósil, al menos en México, ¿no? Al menos, entre comillas. Y entonces eso nos llevó a un equipo de trabajo a preguntarnos cómo es el registro fósil. Pero pues bueno, hay que hacer una gran revisión, una extensa revisión. Nosotros aquí les presento la revisión que hicimos sobre el registro fósil que está en la Colección Nacional de Paleontología, que está albergada en el Instituto de Geología. Entonces, el equipo de trabajo de la colección, que creo que por ahí andan también, en esta reunión. Yo, junto con mi jefe en la Sorbona, decidimos hacer esta revisión sobre los equinodermos de la Colección Nacional Paleontológica. Esto porque también nos dimos cuenta de que pues, los primeros recolectores, para empezar, fueron los norteamericanos que vinieron e hicieron recolectas en México. Y digamos que pues ellos estaban en otras instituciones y pues también reportaron algunas cosas, pero no las dejaron en las colecciones mexicanas, ¿no? Bueno, no existían ni siquiera las colecciones mexicanas. Además, bueno, ¿por qué la Colección Nacional Paleontológica? Porque es en esa institución, en el Instituto de Geología, donde está pues la que yo considero la experta en el estudio de los equinodermos fósiles, la doctora Blanca Buitrón, que ha llevado toda su vida académica trabajando con los equinodermos fósiles. Entonces, el registro fósil que ella ha descrito, pues se encuentra albergado en la colección. Además de que cuenta con un gran registro de localidades muy importantes en México, pero necesitamos hacer esta actualización porque el último catálogo de equinodermos fósiles pues ya tiene sus añitos, entonces la clasificación y el registro cambia y necesitábamos actualizarlo. Y también nos dimos cuenta que en algunos trabajos que ya han sido publicados, pues la información no está completamente detallada o que dentro del catálogo de la colección nacional, pues la información no está completa o difiere con el registro que se presentan en los trabajos, ¿no? En los artículos. Entonces lo que queríamos era decir, bueno, vamos a hacer el corte de caja, vamos a ver cómo está la situación para ya después seguir haciendo otros estudios. Y pues miren, vean por qué digo que la doctora Buitrón es la experta de equinodermos. Los trabajos en México comenzaron con las recolectas y trabajos de Bose en 1906, pero después hay una falta de trabajos y es hasta en 1950 cuando ya Durham comienza a trabajar con algunas localidades de México, pero vean, aparece la doctora, entra en escena la doctora Buitrón en 1970, en 1965 con la doctora Lancaster y empiezan a sacar trabajos porque es que hacía falta quien se dedicara a eso, ¿no? Entonces,
tiene una gran productividad durante los años 70, los años 80 y en los años, de los años 90 para acá, claro que ha seguido trabajando con los equinodermos, pero también se ha dedicado a otros grupos de trabajo y además, pues también hay que tomar en cuenta que no todo el registro fósil publicado está a fuerzas albergado en la Colección Nacional de Paleontología. Entonces, no es que la doctora haya dejado de trabajar, sino que las vías de trabajo son distintas, ¿no? Pero siguieron otros investigadores como Squires y Demetrion y algunas otras personas. En el 2010 hay unos registros muy importantes que en un momento los van a ver. Y después, pues en 2016 para acá, llegamos la generación que ha criado la doctora Huitrón a sacar nuestros propios trabajos. Con la revisión que hicimos de todos los equinodermos que están albergados en la colección nacional, tenemos como resultado este mapa y esta representación de las localidades más importantes, y podemos ver que el registro cretácico es impresionante, ¿no? Tenemos muchas localidades y en un momento van a ver por qué el registro cretácico es fabuloso, ¿no? Aunque también tenemos registros más antiguos, ¿no? Y registros muy recientes como de hasta del Pleistoceno, ¿no? Dentro de estos grupos, esta gráfica está contando los órdenes y podemos ver que en azul están los equinoideos y vean, ¿no? Se lleva todo el grueso del catálogo. Sin embargo, tenemos un importante registro de crinoideos, el cual también necesita mucho trabajo porque los trabajos de clasificación de crinoideos fósiles en el mundo son muy escasos y es un grupo muy difícil de trabajar, porque ustedes vieron estas rondanitas, ¿no? Estas placas desarticuladas, pero esas placas pueden variar dependiendo de la región del cuerpo del crinoide. Entonces, si tú te encuentras una placa, pues es muy difícil saber a qué especie pertenece. Entonces, por eso encontramos muchos grupos como Incerta sedis, como algunas especies dudosas, ¿no? Pero bueno, así está el registro de crinoides. Y vean, tenemos dos especies de pepinos de mar registrados, una especie de Ophiuroidea y una especie de Asteroidea. Entonces, ahí vamos, estos registros son muy importantes, ¿no? Y esto me lleva a mencionarles la importante localidad de la cantera de Tlayúa, que muchos de los paleontólogos conocen, es un lugar icónico, en donde la UNAM tiene un museo de sitio en Tepeji de Rodríguez. Esta localidad se tiene considerada como un Lagerstätten, es decir, es una localidad con un importante registro fósil de una excelente preservación. Tiene el registro muy bien trabajado y van a ver que no tenemos solo erizos o crinoideos. Aquí les incluyo una foto que lamentablemente no se ve muy bien, pero es de la familia Aranguti, que son los que se dedican a trabajar en la cantera, a extraer material para la venta sobre las lajas, y el registro fósil lo dona a la Colección Nacional de Paleontología a través de un convenio que se tiene entre ellos y la UNAM. Entonces, esta localidad está muy bien trabajada, está muy bien conservada, y actualmente el doctor Jesús Alvarado se encuentra llevando a cabo todo este proyecto con la cantera y con el registro fósil, además de que es el curador de la Colección Nacional de Paleontología. Él es un ictiólogo y ese es uno de los peces que se pueden encontrar en la cantera. Y es aquí donde encontramos esta importante especie, el único fiuro fósil de México que se tiene reportado, lo hizo Martín Medrano y colaboradores en el 2009. Entonces, a la izquierda vemos una de las láminas que presenta en su publicación, que pues se ve de buena calidad, y a lo mejor no se ven mucho las placas, pero vean los que hemos encontrado y que no han sido trabajados, que están a la derecha, pues la verdad es que no se ven tan bien, ¿no? Pero no los hemos trabajado, pero suponemos que es la misma especie. Falta ver, falta ver. Pero está este fiuro de Tlayúa y están estos hermosos pepinos de mar
que publicaron la doctora Buitrón con el doctor Francisco Solís y el doctor Alfredo Laguarda, liderados por el doctor Applegate, que ya murió, pero los demás los pueden consultar, están en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología o en el Instituto de Geología. Y aquí podemos ver unos muy bonitos diagramas sobre la posición de las espículas. En el ejemplar del lado derecho incluso podemos ver como unas placas que forman un círculo. Ese es el anillo calcáreo, que en estos ejemplares sí se alcanzó a conservar y que facilitó su clasificación. También tenemos erizos completos, bueno, medianamente completos, no son solo espinas, y podemos ver esta foto de una heterosalenia que tiene incluso el sistema apical. Entonces esto nos facilitó la clasificación, la identificación del ejemplar. A la izquierda podemos ver el ejemplar completo, pero ese no es el que encontramos en Tlayúa, lamentablemente. El que encontramos solo es como la parte superior, la parte aboral. Y existe también, les comento, estábamos hablando sobre las estrellas de mar. Las estrellas de mar, como acaban de ver, el registro fósil pues es fabuloso, ¿no? Entonces, hace falta mucho trabajo con él, pero pues estos reportes dan pie para un gran trabajo, ¿no? Ahora, lo que quiero decirles después, y mientras pone el ingeniero Landa la presentación, pues quiero decirles que el registro fósil es muy interesante y que se puede utilizar para muchas cosas y lo pueden incluir dentro de sus proyectos de investigación. Yo, por ejemplo, ya les comenté sobre mi trabajo con los casidoloides, pero también hay trabajos muy impresionantes que se han hecho con las galletas de mar. Por ejemplo, hubo un trabajo que hizo Copard hace algunos años, donde realizó la filogenia de todas las galletas de mar de América. Y pues hizo la filogenia de las recientes, pero incluyó el registro fósil para poder datar estos cambios. Ustedes cuando corren una filogenia, pues tienen todas estas ramas, ¿no? Y saben cómo se unen estos clados, pero si ustedes incluyen el registro fósil dentro de estos análisis, entonces pueden tener un mejor aproximado de en qué momento se dieron esos cambios y esa especiación, ¿no? Entonces, esta es una forma en que se pueden utilizar. Y además, este trabajo, junto con el trabajo de otros investigadores que hicieron filogenias, se incluyó para poder datar cómo se dio cómo emergió el Istmo de Panamá, es decir, qué tan rápido emergió el Istmo de Panamá. Entonces, no es lo mismo las tasas de divergencia que pueden haber entre estos ejemplares, entre estas especies que habitan pues en la zona del litoral, ¿no? Es decir, en las zonas menos profundas, no es lo mismo que las tasas de divergencia que pueden tener ejemplares o organismos que viven en aguas profundas, ¿no? Entonces, estos cambios pues ayudan a ver, bueno, ¿cuándo comenzó el cierre? Podemos datarlo con las aguas profundas y luego empezar a datar con los organismos de aguas someras cuando se terminó el cierre, ¿no? Cuando emergió el Istmo de Panamá. Aquí, gracias, ingeniero. Vete hasta donde estaban las estrellas. Sí, perdón porque Por me favor. tuve que registrar, ¿eh? Apenas. Está bien. Para quien no conoce Canva, úselo porque es muy bueno para hacer este tipo de material. Bueno, entonces les decía que este trabajo, pues no solo sirvió para saber las tasas de divergencia entre las galletas de mar, sino que también incluso ayudó a datar con mayor exactitud los procesos geológicos que hubieron en la zona de Panamá. Un poquito más adelante, por más favor. adelante, ajá. Sí, tú las vas pasando y yo te... Esa. Ahí está bien, en el mapa, sí. Entonces, aquí en ese mapa ustedes pueden ver Está entrando en pantalla completa, Sí, perdón. no, está bien. Ahí está. Listo. Ok,
ahí tienen el mapa donde se ve cómo muestrearon todas las galletas de mar y en qué regiones se localizan, se distribuyen y todo esto. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y entonces ahí en la siguiente van a ver cómo fueron datando estos procesos del cierre del Canal de Panamá. Entonces podemos ver que hasta arriba tenemos a los equinodermos, ¿no? Que fueron los organismos más someros que pudieron encontrar en el registro fósil. La que sigue, por favor. Y entonces, esa es una forma en que se pueden incluir a los fósiles, pero también se pueden incluir en el estudio de los paleambientes, porque estos organismos, al vivir muy altamente relacionados con el sedimento y con los cambios de temperatura y los cambios de profundidad, entonces nos llevan a caracterizar muy bien los ambientes en los que ellos se distribuyen. La siguiente, por favor. E incluso nos ayudan tanto que se pueden hacer estos diagramas. Si ustedes ven el registro fósil, en algunos lugares se han encontrado secuencias de especies que van cambiando gradualmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahí hubo un cambio. En el ejemplo en el que yo les estoy poniendo, los investigadores vieron cómo cambiaban las especies dependiendo de los eventos de transgresión y de regresión del nivel del mar. Y es así como dicen, estas especies habitan en zonas más profundas, estas especies habitan en zonas más someras, y entonces podemos ver en el gradiente del registro fósil cómo fue también el gradiente de profundidad. Y estos son unos de tantos ejemplos. Algunas líneas que llegan a tener los bizcochos de mar nos ayudan a saber también si son especies de aguas profundas o de aguas someras. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir esta plática, yo lo que quiero que se les quede, que se les quede rumeando, es que los equinodermos tienen un gran registro fósil en el mundo y que seguramente también en México y que hace falta más trabajo, ¿no? El estudio de los fósiles puede tener múltiples aplicaciones. Yo solo les enseñé algunos ejemplos, pero hay muchísimo trabajo que se puede hacer con ellos. México tiene un importante registro fósil, como acabamos de mostrar, un muy bonito registro fósil, y seguramente hay otras cosas que que podríamos encontrar, pero que no estamos buscando bien. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero el doctor Francisco Solís encontró espículas de pepino de mar en una tumba en el Templo Mayor, ¿no? De la Ciudad de México. Pero ¿cómo lo hizo? Pues lo que se puso a hacer fue buscar en el sedimento por ahí disgregadas los restos de las espículas de estos organismos y así fue como las encontró. Pero ¿qué creen? Que los paleontólogos no estamos haciendo eso. Entonces, hace falta que nos pongamos a revisar poco a poco todo el sedimento y que nos pongamos a hacer con diferentes diluciones y estas cosas para buscar las espículas de pepino de mar que seguramente podremos encontrar en México, así como algunos otros organismos. Como les decía, en México pues se ha venido trabajando con los equinodermos fósiles, pero yo considero que es momento de empezar a tener otra perspectiva sobre lo que se puede lograr. Es decir, siempre va a ser necesario hacer la revisión taxonómica, la sistemática, pero se pueden hacer otros proyectos y tampoco se pueden hacer si las personas que estudian los registros actuales no, y los paleontólogos no colaboramos. Es decir, para que tengamos este tipo de trabajo necesitamos crear canales de comunicación entre nosotros. Y bueno, como último punto, les menciono que espero que esta plática y que todas las sesiones que vamos a tener de la invasión paleontológica les ayuden a tener una visión más grande y que les lleve a preguntarse, ¿será que me puedo ver beneficiado yo con mi trabajo, con mi tema de estudio? Si incluyo a los fósiles o a los organismos recientes, eso es como para que se quede en cada uno de nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como parte de esta plática, quiero darle las gracias, pues, principalmente a los directivos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
pero también a todas las personas que han colaborado en mayor y o menor grado en la Colección Nacional de Paleontología, a los proyectos PAPI de GAPA, al CONACYT por apoyar mi estancia postdoctoral, al posgrado de Ciencias del Mar por ser tan abiertos para darle cabida a esta visión que consideramos que hace falta, así como al Museo de Historia Natural de París y al laboratorio que me hospedó por 2 años, al Centro de Investigación en Paleontología en la Sorbona. La siguiente, por favor. Sobre este tema, les agradezco mucho su atención. Aquí les incluyo mi correo electrónico por si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja, lo que sea. Estamos trabajando mucho para lograr estos vínculos. ¿Me puedes pasar? Bueno, al rato podemos compartir este correo otra vez, pero puedes pasar la siguiente, por favor. Yo les había dicho que les tenía un pequeño anuncio y quiero decirles que me causa mucha felicidad que por fin estamos comenzando un grupo de expertos en equinodermos en México. Tenemos unos grandes investigadores que ya están consolidados, que ya tienen pues renombre a nivel mundial, pero también hay mucha gente que se está formando, hay muchos expertos que están trabajando desde sus trincheras y que invitamos a que formemos vínculos de colaboración entre paleontólogos o neontólogos que trabajamos equinodermos. Entonces, entre estas personas, incluida yo, está Julio Arriaga, Giovanna Correa, Becky Granja, Alejandra Martínez y Rosa Sotelo. Hemos fundado la Red Mexicana de Equinodermos, con mucha honra. Ahí tenemos la página de Facebook donde nos pueden encontrar y el correo electrónico oficial. Y tenemos diferentes iniciativas que vamos a comenzar a implementar. Es un grupo muy nuevo, pero necesitamos que todos nos sumemos y pueden comenzar a buscar la página de Facebook y pronto vamos a lanzar un concurso para tener nuestro logotipo oficial, porque el logotipo que tenemos, que aunque está muy bonito, no es el oficial y queremos incluir a todos los grupos de equinodermos en él. Entonces también por parte del grupo de la REMEC los invitamos a todos a colaborar y a sumar esfuerzos para que el estudio de los equinodermos en México crezca bien consolidado. Y ahora sí, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y gracias por soportar estas desavenencias del home office. Perfecto, muchas gracias, doctora, por todo lo que nos mostró y claro, por retomarlo después de este detalle de la luz. Y también por esta última lámina en la que invita también a las personas a unirse a este esfuerzo. Para no aprovecharlo de sus datos, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden utilizar el chat o también pueden levantar la mano virtualmente para poderle hacer preguntas a la doctora. Aprovechemos porque quizá por lo de sus datos se nos puede ir en algún momento. Pero bueno, en tanto, ¿tenemos alguna manita levantada, ingeniero? No, de momento todavía no, simplemente ¿En el chat? Ok, vamos a revisar el chat para ver si hay alguna. Sí, parece que ya hay una. Doctora dice... bueno, en realidad es un comentario de John Noel Martínez True. El presente es la clave del pasado y viceversa. Muy buena charla, gracias. Muchas gracias. Ok, sí, pues sí, alguna... la verdad es que sí es muy importante considerarlo y bueno, como parte de esta serie de seminarios ya tenemos invitados a ictiólogos, tenemos una persona que va a hablar sobre reptiles marinos, tenemos a la técnico de la Colección Nacional de Paleontología que nos va a hablar de cómo está el registro fósil marino en México. Entonces, y de hecho estamos considerando a ver si nos aventamos el siguiente semestre también, porque hay muchos expertos que nos pueden ayudar, ¿no? Si no se puede, no se puede, pero acérquense a su paleontólogo de confianza. Ahí están los expertos. Perfecto, sí, los estaremos anunciando en las redes del instituto para que estén al tanto. Y comentaba que, bueno, vamos a estar una semana, tendremos webinarios del instituto y la otra estará acompañándonos esta serie de webinarios, así que tenemos agenda llena los siguientes meses. No veo ninguna otra pregunta, ingeniero.
A ver, creo que hay una. Dice, bueno, es un comentario. Elizabeth Gallegos dice, muchas gracias por la charla. Escucharla es toda una inspiración. Muchas gracias. Y, a ver, acaba de llegar una más. Dice, Ana Paula Saucedo pregunta, ¿existe alguna razón específica por la que hay mucho más equinodermos fósiles que vivos? Pues eso es sencillo. La variedad de ambientes que hubieron en todo el pasado, pues es mucho mayor que la variedad de ambientes que hay en la actualidad. El registro fósil es muy importante. Seguramente hay muchos otros grupos que fueron muy diversos, pero que no se alcanzaron a fosilizar como lo hicieron los equinodermos, por lo que les decía, el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, seguramente la diversidad fósil en general, o sea, sobre todo los organismos marinos, debe de ser impresionante, pero bueno, la diversidad debe ser impresionante, pero muchos no se alcanzaron a fosilizar, ¿no? Esa es una de las causas. Y pues todos estos cambios de ambientes fueron los que fueron generando poco a poco esta diversidad. O sea, algunos grupos, como los erizos lápices, que tanto les he mencionado, esos siguen presentes hasta la actualidad. Ustedes los pueden encontrar, pero la diversidad de formas ha sido muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que esto se debe más bien a que tenemos la posibilidad de conocer el registro fósil. Ok. Muchas gracias, Alejandra, por tu respuesta y gracias a Ana Paula. Daniel dice, llegué muy tarde, entonces no sé si ya se comentó, pero ¿cómo han funcionado las colaboraciones regionales de paleontología? La verdad es que no estoy muy bien informada de cómo se llevan las colaboraciones regionales. La Sociedad Mexicana de Paleontología incluso tiene organización por regiones y cada uno de ellos lleva sus propias temas de trabajo, pero la verdad es que yo creo que también hace falta que, que entre paleontólogos se realicen estas colaboraciones y esta comunicación, porque, porque el registro fósil es muy interesante y, y como que pareciera que estamos un poco aislados, como que cada quien trabaja su propio grupo, su propio tema y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay campo que explorar en la colaboración entre paleontólogos. Y sobre paleontólogos de equinodermos, bueno, pues, ¿qué te digo? En Latinoamérica habemos 3 cristianos. Está la doctora Buitrón, que, que bueno, pues es la criadora de muchos paleontólogos. Está el doctor Sergio Martínez, que trabaja en Uruguay, y estoy yo, ¿no? Entonces, pues, es un poquito solitario ir a los congresos de equinodermos y ver que eres solo tú, o que solo son 2 personas los que trabajan paleontología. Y cuando ves todo este registro fósil dices, pero ¿por qué deberíamos de ser más? Y a mí me ha pasado que yo invito a mis amigos, ¿no? A mis colegas y les digo, oigan, vamos a trabajar este grupo. Y me dicen, es que yo no trabajo fósiles, ¿no? Es que yo no soy paleontólogo, pero yo me he propuesto como objetivo demostrarles que es lo mismo, ¿no? A lo mejor las herramientas para llegar a ver a los caracteres o para obtener a los ejemplares son diferentes, pero son las mismas estructuras, solo que con un poco de variación, ¿no? Es casi como que te sentaras a ver los erizos no sé, de Australia, no vas a encontrar las mismas especies ni las mismas formas. Entonces, yo creo que es más importante quitarse ese miedo y aventarse, ¿no? Porque además Claro. hace muchísima Y, falta. y justo, perdón, bueno, ya habías concluido, pero en este sentido, Becky Granjas pregunta, ¿cómo podemos trabajar ayudando en el acercamiento de los jóvenes a la paleontología? Conozco muchos jóvenes que tienen miedo de trabajar con fósiles. Pues yo creo que para empezar hace falta que se incluyan a los organismos, a los grupos extintos dentro del estudio de la zoología, de la botánica, ¿no? Pues generalmente yo lo digo porque yo he dado la clase de biología de animales en la Facultad de Ciencias y
pues casi no se tocan todos los grupos extintos. Para empezar, casi ni se tocan a los vertebrados porque son los últimos en el semestre. Pero además de eso, pues no te va a dar tiempo de ver toda la diversidad de grupos extintos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera, que se incluyeran en los temarios como parte de la biodiversidad. ¿Sí? Y después de eso, que cuando tú vayas a los laboratorios y todo, a las instituciones, también veas que existe ese espíritu de colaboración y de unión de campos, porque también a veces como investigadores que estamos formando gente, nosotros heredamos esos límites, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que los que estamos formando a los siguientes científicos nos quitemos esas barreras y confiemos y colaboremos. Y ya después de eso, todo ese conocimiento adquirido se hereda a los jóvenes. Entonces, simplemente borrar esas barreras y decir, bueno, las estrellas de mar son todas estas, hasta esta que vivió en el Cretácico, ¿no? Desde esta Cretácica hasta la que te encuentras ahorita en Veracruz. Y hablarlo así, sin límites. Ok, muchas gracias por el consejo, doctora. Y tenemos un par de preguntas más. Bueno, primero comentarios felicitándola por el trabajo que realiza. Y Wendy Sánchez pregunta, ¿trabajar con fósiles para obtener información de paleoclima es más o menos ventajoso que trabajar con sedimentos? Yo creo que te dan aproximaciones distintas y también depende mucho del tipo de fósil, porque no todos los ejemplares te pueden servir para lo mismo. Hay algunos que te sirven para conocer la estratigrafía, ¿no? Para datar las localidades, y hay otros que sí son muy específicos para los ambientes. Por ejemplo, nosotros utilizamos, nos apoyamos de unos erizos de mar para describir una localidad nueva en Chiapas, y lo que hicimos fue que solo nos dio una aproximación al tipo de ambientes y ya podíamos decir si era un ambiente de profundidad, si era de aguas someras, si era de un ambiente protegido o habían corrientes fuertes. En el caso de los erizos, se da ese tipo de aproximación, pero hay algunas especies que sí tienen un hábitat mucho más restringido y pues definitivamente no te da la misma información que el sedimento como tal. Todos los análisis de isótopos y todas estas cosas no te dan la misma calidad de información. Ya, ok. Y cerramos con esta última pregunta, doctora. Walter Germán dice, buenas tardes, excelente plática, me encanta la emoción con la que lo impartes. Hay personas que venden fósiles de quinoideos, ya sea en collares o pulseras. ¿Qué tanto puede afectar o influir esto a la paleontología de quinoideos? Pues yo creo que es terrible, y que, como dicen, es su segunda extinción, ¿no? Porque pierdes el registro fósil y pierdes la información que se había guardado por millones de años. Entonces, a lo mejor tú, colgando en el cuello, llevas un ejemplar que te va a ayudar a resolver una filogenia y nunca lo supiste, ¿no? Entonces, yo creo que para las personas que quieren comprarse ese tipo de objetos, yo los invitaría a que no lo hicieran, primero por razones éticas. Segunda, porque en México el registro fósil está protegido. Es patrimonio federal, es patrimonio de la nación y es un delito. En este momento existe el Consejo Paleontológico Mexicano que está trabajando con el INAH para crear la ley paleontológica nacional. Entonces, estamos comenzando, pero yo sé que hay un montón de paleontólogos que se están dedicando a que esto tenga ahora sí unas bases firmes para la sanción de todas estas actividades, porque sí es un delito. Y hay otros países en donde está permitido. Por ejemplo, si ustedes se van a estas tiendas famosas donde venden minerales y venden fósiles, generalmente son fósiles que vienen de otros países en donde no tienen este tipo de leyes ni de protección. Esos, pues no sé, hay unos muy bonitos y claro que provoca comprarlos, ¿no? Pero yo los invitaría a que no lo hagan por todas estas razones y Claro. pues si ustedes
biólogos o paleontólogos me entenderán perfectamente. Claro, muchas gracias por el consejo y sí, a tomarlo en cuenta porque es una situación muy, muy frecuente y común. Con esa última pregunta, concluimos, doctora.